Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy les traigo este video introductorio con respecto al tema de los dogmas, que son los dogmas que ha definido la Iglesia Católica a lo largo de estos 2000 años de recorrido. Y para iniciar con este tema, como es un tema profundo, vamos a hacer algunas declaraciones al inicio para asentar algunas posturas y después, con el tiempo, a lo largo del tiempo, Dios primero, estaremos entrando o adentrándonos en cada una de estas categorías y estudiando cada uno de estos dogmas con su debida prudencia. Y para empezar con este tema, nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad, ya que veremos a lo largo de este tema textos bíblicos que nos permitirán iluminar desde la tradición escrita, que es la Sagrada Escritura, y la tradición oral, que es lo que vamos a complementar con lo que dice el Magisterio, estas definiciones que vamos a plantear en este video introductorio con respecto a los dogmas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo, que renueve la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, entremos entonces en materia. Vamos a empezar hablando un poquito sobre la definición de la palabra dogma. La palabra dogma no aparece con el sentido técnico teológico actual en las Sagradas Escrituras. Hablamos de la Biblia. Pero sí tiene raíces bíblicas en su concepto de verdad obligatoria y enseñanza autoritativa. Para ver este tema, vamos a entrar en algunos textos bíblicos en esta parte. Uso bíblico del término. En este caso, no como la palabra dogma per se, pero voy a usar la frase, la definición la encontramos en los siguientes textos. Estos son algunos. En el Nuevo Testamento aparece el término griego dogma como decreto o disposición, como se dicta en este caso en el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 1, donde se menciona salió un edicto, y esta palabra edicto podemos reemplazarla como dogma, del César Augusto, y en esta parte habla de ese edicto del censo. Si no estoy mal, creo que si va más o menos por allí, esa parte del Evangelio de Lucas, el César en aquel entonces emitía edictos, o sea, cosas que tenía que obedecerse de manera obligatoria. Luego vemos que en Hechos de los Apóstoles capítulo 16 versículo 4 dice: transmitan para que los observaran creo que esta traducción está mal acá. Vamos a usarlo acá de la Biblia latinoamericana para darle un sentido mejor, en este caso del libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 16. Wow, lo estoy buscando aquí en vivo y cayó mismo. Hechos de los Apóstoles capítulo 16 versículo 4 dice: a su paso de ciudad en ciudad iban entregando las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén y exhortaban a que las observaran. En este caso vemos cómo se transmitía lo que los apóstoles, como ese magisterio, voy a usar la palabra magisterio primitivo, tenía que transmitirle a todas las comunidades que estaban vinculadas con dicho magisterio, o sea, con la autoridad que Cristo le había dado a los apóstoles. Y esto también podríamos decir que es algo dogmático, o sea, un dogma. Aquí vemos algo clave entre estos dos textos. Bueno, en el texto anterior que también le compartí, dice: los apóstoles establecen decisiones doctrinales obligatorias. Eso es importante. Lo cual es una base clara del concepto de dogma en la Iglesia Católica. O sea, ya hay una definición clara por parte de los apóstoles, en este caso, con respecto a lo que vemos en el ejemplo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 4. Pasemos entonces ahora acá donde dice fundamento doctrinal. Sin usar la palabra dogma, llegaremos a dar este fundamento doctrinal. Fundamentos doctrinales sin usar la palabra dogma.
La Sagrada Escritura enseña que hay verdades que deben creerse obligatoriamente. En este caso vamos a citar la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La Iglesia es columna y fundamento de la verdad. De ahí, sin usar la palabra dogma, podemos ver que la Iglesia es la columna y fundamento de la verdad. Aquí en este texto bíblico, en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, no hace referencia a que el término sería a que la Sagrada Escritura es fundamento y baluarte de la verdad, sino la Iglesia. Continuamos. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Si alguien predica un evangelio distinto, sea anatema. Y ese evangelio es el que se transmite por medio de la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, y a su vez interpretado infaliblemente por el magisterio. Esa es la predicación del evangelio que es el correcto. El que predica un evangelio distinto, o sea, a lo que siempre se ha creído y se ha trasladado de generación en generación, que ese sea anatema. Y por último, les comparto Mateo capítulo 28, versículo 20. Dice acá, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y este es un mandamiento que le manda Cristo a todos, en este caso a todos los discípulos, pero principalmente a los apóstoles, que vayan y enseñen a todas las naciones y que la bauticen y que guarden todas las cosas que Él nos enseñó. O en este caso, le enseñó a ellos, y para guardarlas significa guardarlas y preservarlas sin mezcla de error, asistido con el Espíritu Santo. Esto muestra la existencia de la verdad revelada, que hay una autoridad para enseñarla y hay obligación de creerla. En resumen, todos estos puntos que hemos visto hasta acá nos traen a esta conclusión. Eso es, en esencia, lo que luego se llamará dogma. Una verdad revelada, que ya fue revelada. No es que se inventó en las fechas que vamos a ver más adelante, ni nada por el estilo, sino que ya había sido revelada. Hay una autoridad y hay autoridad para enseñar. La autoridad es de Cristo, no de la Iglesia, y hay obligación de creerla. O sea, es vinculante. Eso también lo vamos a ver más adelante. Aquí hago un paréntesis y vamos a hablar sobre esa autoridad de la Iglesia. Cristo confiere autoridad a los apóstoles. La Iglesia Católica es una santa, católica y apostólica. Me centro en esta parte de apostolicidad de la Iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento es lo que los apóstoles nos han transmitido. Y se ha venido desde el año 33 hasta este año 2026 que grabamos este video, sin mezcla de error. Y eso sí, profundizándose en cada una de esas enseñanzas. Como dice Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. En este texto vamos a compartírselo acá a ustedes. Dice, Jesús se acercó y les dijo, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos míos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este texto se nos recuerda ese envío de Cristo nuestro Señor en este caso, a los apóstoles y a los discípulos, y a su vez a todos los sucesores que vendrían después hasta nuestros días. Y ese mandato también nos llega a nosotros, de hacer discípulos a las naciones. Acá, en este texto, puedo resaltar la autoridad universal, en este caso, para todos los que estaban allí. Autoridad descendente, enseñar. Tiene que haber una persona que aprenda y otra que reciba esa información. O sea, una que enseñe y otra que aprenda. Y asistencia divina permanente. Cristo al final nos da esa promesa de que Él estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Luego vamos a la parte de la iglesia con poder de atar y desatar. Vamos nuevamente a Mateo, en este caso Mateo capítulo 18. Vamos a ver acá, Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículos del 17 al 18. Mateo capítulo 18, versículo del 17 al 18. El texto dice lo siguiente: si no quieren escucharles,
dilo a la comunidad. Y si tampoco quieren escuchar a la comunidad, considérenlo como pagano y o publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Bien, este texto nos trae las siguientes consideraciones. Autoridad disciplinaria y doctrinal que queda puesta sobre los discípulos y los apóstoles que convivieron con Cristo. Carácter visible de la iglesia, tal cual una comunidad de creyentes que es posible señalarla e identificarla en este plano y como muchos asocian la iglesia como forma de esa barca, esa arca, voy a usar la palabra arca o barca mejor, que suena mejor, donde vamos todos los fieles a ese encuentro con el Señor. Ahora veamos el punto de la iglesia como columna de la verdad. En este caso vamos a citar nuevamente, porque lo citamos anteriormente, a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo del 3 al 15. Este texto en cuestión dice: la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Teniendo en cuenta esta parte, no dice la Biblia sola, sino la iglesia como soporte de la verdad. Ya lo habíamos comentado anteriormente. Autoridad apostólica como embajadores de Cristo. Esto se menciona en la carta a los Corintios. En este caso, específicamente la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. El texto dice lo siguiente. Capítulo 5, versículo 20. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios se exhortase por nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. En este caso, el texto nos pone de frente la figura de que todo enviado, en este caso, todo enviado debidamente ordenado viene como embajador de Cristo. Eso incluye a nuestros obispos, presbíteros y diáconos. Acá en el apunte tengo un dato interesante. No tengo apuntes, tengo ese más comentario que tenía que decirle. Y el último punto de reflexión de texto tenemos acá: obediencia a los pastores. Eso lo encontramos en la carta a los Hebreos. Vamos a buscarla aquí rápidamente. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice lo siguiente: obedeced a vuestros jefes y estadles sumidos, porque ellos cuidan de vuestra vida, de las cuales deberán dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no con lágrimas, lo que no os beneficia nada. Este texto nos recuerda que debemos tener cierto nivel de obediencia a nuestros pastores, a nuestros jefes, a nuestros líderes religiosos. Volvemos al punto, a los obispos, presbíteros y diáconos. Continuamos. Punto número 2, fundamento del papado, en este caso el primado de Pedro. Acá nos vamos a centrar en varias partes. Esto se lo estoy compartiendo para que entendamos desde la Sagrada Escritura por qué existe hoy en día el concepto de dogma y por qué es vinculante para nuestra salvación. Entonces acá vamos a citar como primer texto, en este caso, nuevamente a Mateo, capítulo 16, versículos del 18 al 19. Mateo, vamos a buscarla acá, Mateo capítulo 16, versículos del 18 al 19. 18 al 19. Jesús lo increpó. El demonio salió del muchacho y en aquel momento quedó curado. Espérense a ver. Sí, 16, 18, 19. Vamos al 19. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y a solas con él le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Este texto acá nos recuerda
que ahí no habían recibido todavía la autoridad para hacerlo. Pero posteriormente, más adelante, en este caso, en el texto bíblico, se nos comunica que se les da las llaves de todos estos a Pedro. Y esa transmisión de las llaves muestra la parte de la autoridad, en este caso. Y una parte importante es el cambio de nombre que sufre Pedro, no en este texto, sino más adelante, donde dice que la parte clave de esto es el cambio de nombre, que le cambia su misión, cambia de Simón a Pedro. Y esto es algo vital con respecto a la autoridad de Pedro y esa supremacía, pero no en el mal sentido, sino al contrario, porque uno podría pensar en el mal sentido de que, bueno, él es el jefe de todo y es el que manda y todo el mundo le debe pleitesía. No, al contrario, él debe ser el último y el servidor de todos. Parte de esto que le comentaba yo tenía que ver mucho con el texto de Pedro y el simbolismo de las llaves que le entrega a Cristo, ¿no? Luego más adelante vamos a ver una parte que simboliza esa autoridad real en el texto de Isaías capítulo 22, versículo 22. Avancemos. Confirmación a los hermanos. En este caso vamos a citar el texto de Lucas capítulo 22, versículo del 31 al 32. Lucas capítulo 22, versículo del 31 al 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder cribaros como al trigo, pero yo he rogado por ti para que no desfallezcas tu fe. Tú cuando te arrepientas, confirma a tus hermanos. Este texto nos recuerda eso, nos recuerda nos señala más que nada, más allá que recordarnos, es la confirmación y esa autoridad que le da a Pedro. ¿Y por qué, interesantemente, por qué le dice esto a Pedro? Porque esto ha pasado a lo largo de los siglos sobre la persona que está como sucesor de Pedro o está sentado en la cátedra de Pedro. Siempre ha sido zarandeado por el mundo, por las tentaciones, por el pecado, las concupiscencias, todas estas cosas. Y esta persona, Cristo ora por ella en especial, no solamente por el Pedro de la Escritura, sino por los que estuvieran en esa posición. ¿Se entiende? Por todos los papas, para que no desfallezcan en su misión y para que confirme a los demás. Y eso aplica no solo para Pedro, sino a todos los sucesores de Pedro hasta nuestros días. Y también este texto sobresale en esta parte de la confirmación de sus hermanos por esa misión de fortalecer a los demás apóstoles en el papel de la unidad. También tengo acá como texto bíblico la parte de pastor universal del rebaño. Estamos hablando de la autoridad de Pedro, específicamente. Juan capítulo 21, versículo del 15 al 17. Juan capítulo 21, versículo del 15 al 17. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció porque le había preguntado por tercera vez si le amaba, y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y este texto habla de voy a usar esta palabra, esta verificación y rectificación en 3 ocasiones en el mismo texto de que Pedro era el encargado de apacentar a los corderos y apacentar a las ovejas. Pero eso no aplica solo al personaje de Pedro como persona particular, sino que aplica a todo aquel que esté sentado en la cátedra de Pedro, como sucesor de Pedro. Avancemos. Pedro toma decisiones disciplinarias. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 11. Aquí me voy a tomar la libertad de parafrasearlo porque
en particular es el texto de Ananías y Zafira. Y ya lo hemos comentado en la recopilación que estamos haciendo de la preparación que estamos haciendo del caminar a través del libro de Hechos de los Apóstoles. Ahí estamos documentando y leyendo en forma de lectura continuada todo este libro como preparación a la fiesta de Pentecostés. En este caso particular, haciendo el parafraseo, es la historia donde se narra que Ananías y Zafaria eran una pareja que vendió un terreno, pero ellos ya habían dispuesto en oración, y me imagino que le habían comentado a los apóstoles, si no me falla la memoria, bueno, no lo dice el texto directamente, pero ya habían dispuesto el dinero para ofrecerlo a la iglesia que estaba emergiendo en ese momento, estaba en crecimiento, en formación. ¿Y qué pasó? Ellos se quedaron con una parte, no le dieron en la totalidad, y al final ocurrió que ambos pierden la vida. Claro, primero el esposo, luego la esposa, por mentirle no a los apóstoles, ni siquiera a ellos mismos, sino al Espíritu Santo, porque ya se habían comprometido a dar ese bien. Pero más allá de eso, lo que se condena aquí, y que también ya he comentado en otro video que también hablamos sobre el pecado de la mentira, este mismo texto, que pueden ir a ver eso en la lista de reproducciones en nuestro canal de YouTube de Camino 24 PTY, también se condena principalmente en la mentira. El no ser fiel, no ser directo, sino tratar de engañar a Dios. Entonces, continuamos. Ya hablábamos del libro de Hechos de los Apóstoles. Y por último, hay un texto acá interesante que habla de Pedro abre la iglesia a los gentiles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 34 al 48. Dios eligió a Pedro para un momento clave de la historia de la salvación. En este caso es cuando estaban ocurriendo, y voy a parafrasearlo también, todo lo que tenía que ver con el tema de los circuncisos y no circuncisos, y el tema de definir dogmáticamente, y ahí viene la palabra dogmática o la palabra dogma, que es lo que conocemos actualmente, pero llevándolo a esa realidad, que ellos ponían un decreto, una instrucción, una ordenanza obligatoria para todas las comunidades que estaban vinculadas a la iglesia, que en ese momento su sede era en Jerusalén. Como dato curioso, les comparto una clave profética del poder de las llaves de este texto tan interesante del 1 de Pedro cuando recibe las llaves. Y esto es del Antiguo Testamento. Vamos a citar, en este caso, Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22. Isaías capítulo 22, capítulo del 20 al 22. Versículo del 20 al 22. El texto dice lo siguiente. A Eliakim, hijo de Hilcías, le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo, y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Pondré en sus manos las llaves de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando él cierre, nadie podrá abrir. Y en este texto se hace una clara referencia a la sucesión en la cátedra de Pedro, con las vestimentas y demás, y la autoridad, en este caso, de las llaves, haciendo esa analogía o esa vinculación entre el texto de lo que veíamos o comentábamos realmente de la recepción de las llaves y este texto de Isaías, que muy pocos conocen, y me encuentro yo también con este texto hoy en día. En síntesis, les invito a leer el Catecismo, el numeral 553, que respalda todo lo que hemos comentado. Las llaves dadas a Pedro significan autoridad suprema. También el Catecismo de la Iglesia Católica, en resumen, en una frase, dice en su numeral del 881 al 882, Pedro es fundamento visible de unidad. O sea, en Pedro, vinculado a Pedro, o sea, no a Pedro del pasado, ni siquiera directa, podríamos decir, vinculado a la persona, a la persona del Papa León XIV, sino a la cátedra, o sea, a la persona que está ahí, pero realmente es a la cátedra de Pedro, vinculada a la cátedra de Pedro como autoridad suprema de todas las otras comunidades cristianas. A eso se refiere. Y por último, en el Catecismo de la Iglesia Católica también marcamos el numeral 891, asistencia divina en su misión. Y eso le da, por parte de las llaves, la autoridad de atar y desatar.
Y eso involucra la definición de los dogmas que son vinculantes para todo el grupo cristiano. Pasemos ahora al origen el origen de la palabra en su idioma y el significado. Etimología. Proviene del griego, que se escribe de una forma muy particular y se dice dogma, del verbo dokeo, que significa parecer, decir, considerar. Significado original. En el mundo griego y romano significaba decreto, opinión oficial y decisión de autoridad. Evolución en la Iglesia. La Iglesia tomó el término y lo elevó de decisión humana a verdad revelada por Dios y definida por la Iglesia como obligatoria. Y esto ya lo hemos sustentado en los textos bíblicos anteriores con respecto a la autoridad de la Iglesia. El Magisterio de la Iglesia, ¿qué dice al respecto de este tema? El Magisterio define el dogma con precisión. Esto se menciona en el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 88. Aquí tengo un breve extracto del mismo. El Magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo, no por él mismo, cuando define dogmas que obligan al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, en este caso. También el Catecismo de la Iglesia Católica, en un extracto del mismo, en este caso el numeral 89, dice lo siguiente: los dogmas son luces en el camino de nuestra fe, la iluminan y la hacen segura. Cita acá del Concilio Vaticano I, Dei Filius. Define, en este caso el tema de dogma. Dogma son verdades contenidas en la revelación divina, propuestas por la Iglesia para ser creídas como definitivas y reveladas. Definición teológica completa de la palabra dogma. Es una verdad revelada por Dios, contenida en la Sagrada Escritura, o en la tradición, o en ambas, y definida solemnemente por el Magisterio de la Iglesia, que debe ser creída con fe divina y católica por todos los fieles. Punto interesante: todos los dogmas obligan o son obligatorios, y la respuesta clara es sí. Obligan con la fe divina y católica. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña: los dogmas obligan al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable a la fe, lo que leamos como extracto antes del numeral 88 del Catecismo de la Iglesia Católica. Esto significa, y presten mucha atención a esta parte, no son opcionales. Los dogmas no los puedo escoger así como si fuera una carta abierta. Yo creo en este, pero este no me funciona. No son opcionales. No dependen de una opinión personal. El dogma es tal cual. No hay opiniones de por medio. Debe ser creídos con fe teologal, o sea, como enseña la teología, que es la ciencia que estudia a Dios. Digamos así, o estudia en un sentido, ¿no? Claro, nunca vamos a alcanzar a estudiarlo en su totalidad. Deben ser creídos con fe teologal, y negar, y esta parte es delicada, negar un dogma conscientemente es caer en una herejía. En este caso, esto lo pueden confrontar con el Código de Derecho Canónico, Canon 751. ¿Para quiénes son vinculantes estos dogmas? Para los católicos, sí, absolutamente obligatorios. Todo bautizado en la Iglesia Católica debe aceptar todos los dogmas. No puede escoger, creo en este sí y en este no. Todos los dogmas deben ser creídos. Pero eso no restringe a una creencia ciega. Podemos estudiarlo, y eso es lo que vamos a iniciar a partir de este video. Vamos a ir estudiándolo poco a poco para adentrarnos en ellos. Nos podemos sumergir en ellos y encontrar por qué se define tal o cual dogma y por qué llegan a esa conclusión. Eso sí no es lícito. Lo que no es lícito y caemos en herejía es, bueno, ¿sabes qué? Después de haber estudiado todo esto, bueno, no me gusta y no me simpatiza, así que no lo creo. Esa es la parte. Y eso, rechazar uno o varios dogmas, ya no nos hacen católicos. Por eso es que nuestros hermanos cristianos no católicos entran dentro, y yo les pongo esa categoría y la escucho, y bueno, la he escuchado realmente, no es propia mía, sino que la tomé o la adopté de parte de un sacerdote que hay aquí en YouTube,
y es muy conocido, el padre Wilfredo Peña. Él tiene esa distinción, los cristianos católicos y los cristianos no católicos. Y eso tiene que ver con una anécdota muy bonita que él cuenta siempre, ¿no? Él dice, una vuelta me llegó una feligres y me dice, ay, padre, ore por mi hermana que se volvió cristiana. ¿Y saben qué le respondió el padre Willy? Oye, chica, ¿y tú no eres cristiana también? Todos somos cristianos, pero hay unos cristianos católicos y otros no católicos. Entendiendo esa parte, en este caso, esta parte, como bautizados en la Iglesia Católica, es vinculante para nosotros creer en estos dogmas. Podemos profundizar, podemos estudiarlos, podemos tomarnos toda la vida estudiándolos y averiguando y escudriñando. Pero estos dogmas son la clave vinculante para nosotros y entenderlo es importante porque nos mantienen unidos, religados, vinculados a la iglesia que fundó Cristo. ¿Y por qué la importancia de estar vinculados a la iglesia que fundó Cristo? Porque esta es la barca segura por donde la vid verdadera circula en su plenitud y la que nos lleva a ese encuentro con Cristo en medio de este mar que llamamos vida, que siempre está en constantes tormentas y acechos por hundir esta barca. Pero no lo podrá hacer porque Cristo, el Señor de todo, dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra mi iglesia. Continuamos. Para los no católicos, en este caso los cristianos no católicos, aquí hay que hacer una distinción importante. Los dogmas son universales y verdaderos para todos los hombres, pero no todos tienen la misma responsabilidad moral si no los aceptan. En este caso, ¿moral en qué sentido? Si uno nace en una religión que no es católica, son cristianos no católicos, y por ejemplo, no ve el dogma de María, Madre de Dios, nunca ha escuchado de él, en este caso, no aplica esta versión que le hemos comentado acá. Para los no católicos, no tienen la misma responsabilidad moral como el católico que es bautizado. Eso es para poner un ejemplo. Según el magisterio, si alguien no conoce la verdad sin culpa, esto lo dice el magisterio, no se le imputa pecado. En este caso, el pecado de la herejía. Volvemos al punto. Si nace siendo, voy a usar el término testigo de Jehová, y él nunca, los dogmas le enseñaron de pequeño, y toda su vida creyó que los dogmas eran unas cosas ridículas inventadas por el hombre, a este se le juzgará en la medida de lo que conoce. ¿Se entiende? Pero dice acá, pero si alguien conoce que es verdad revelada y la rechaza, si hay culpa grave. O sea, si ya llegas al conocimiento, has estudiado y tú dices, mira, parece que sí, pero a mí no me simpatiza un dogma. Puedes decir, no, me parece que sí en el texto, pero en la vida real yo creo que eso no es así. Entonces estás rechazando libre y voluntariamente esto y caes automáticamente en una herejía. Cito acá el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 14. Si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Y Lucas, capítulo 12, versículo 48. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Importante en este punto, verdad universal versus responsabilidad personal. Los dogmas son verdades objetivas universales, válidas para toda la humanidad. Pero la obligación moral plena depende del conocimiento y la libertad de la persona. Que tanto conozca y que esa persona se sienta libre en adherirse voluntariamente a acatar, a recibir y respaldar estos dogmas. Síntesis clara para este tema, en esta parte. Todos los dogmas dice acá, obligan o son vinculantes. Son verdades que deben creerse. Ninguno es opcional. Pero los católicos es una obligación total y consciente. Los no católicos obliga objetivamente, porque no todos los cristianos no católicos sí creen unos, pero otros lo rechazan. Así que en esto obliga objetivamente, pero en responsabilidad según conocimiento. O sea, obliga objetivo si ellos creen, por ejemplo, en la Trinidad, si creen que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, si creen en el infierno, si creen en el cielo y otros tantos dogmas que ahora mencionaré. El listado que tengo por acá, que será que utilicemos como base a lo largo de estos videos. Entonces, estos dogmas principalmente
son obligación objetiva en tanto cuanto estas personas crean en varios puntos y en eso serán juzgados, no en los que no conocen o rechazan, no porque ellos ya conocieron y lo rechazaron, sino porque fueron enseñados de esta forma. Como resumen a este punto, con respecto a los dogmas, tenemos el dogma es vinculante porque el dogma es vinculante porque no es palabra de hombre, sino verdad revelada por Dios, custodiada por la Iglesia. Rechazarla no es solo disentir de una idea, es rechazar una verdad divina. Como ya lo sabemos, porque la Iglesia es columna y fundamento de la verdad, porque el Pedro fue puesto como cabeza visible de la Iglesia visible y que eso se ha transmitido de generación en generación, pasando las llaves, como yo le explicaba en otros videos, como una antorcha que llega hasta nuestros días. Entendiendo todo esto, ya podemos entonces, ahora sí, adentrarnos directamente en lo que sea el concepto de los dogmas. Característica del dogma. El dogma tiene un origen divino, no humano. Eso hay que tenerlo claro. Siempre se ha creído porque viene de alguna forma, voy a usar el término, de alguna forma, no es la mejor frase, pero para que se entienda, de alguna forma va vinculado a lo que los apóstoles enseñaron. ¿Se entiende? Es propuesto por la Iglesia. ¿Por qué lo propone la Iglesia? Porque es una verdad de fe que se cree y muchas veces entra en duda la misma Iglesia. Se ha creído todo este tiempo, por ejemplo, en el canon del Nuevo Testamento, en el canon bíblico que tenemos nosotros. Pero llegó un momento que se puso en tela de duda si habían que poner o sacar libros. La Iglesia entonces define en un concilio dogmáticamente que estos son los libros de la Sagrada Escritura. Y eso ya pasó. Nada más se lo traigo como dato curioso. Es inmutable en su verdad, o sea, no se puede cambiar, no se puede transgiversar. Ya no es una opinión, sino que es una verdad eterna. ¿Exige fe obligatoria? Sí, exige fe obligatoria, pero eso no exime de poder profundizar y conocer hasta las últimas consecuencias por qué ese dogma existe y su razón. Negarla es una herejía, sí, porque nos hace desvincularnos de esas ordenanzas que manda la Iglesia en autoridad de Pedro dada a Cristo, de Pedro que recibe de Cristo y que se ha dado de sucesión apostólica en sucesión apostólica hasta nuestros días con el Papa León XIV. Bien, y para finalizar les traigo más o menos cómo sería nuestra agenda a lo largo de este caminar. Les digo caminar porque va a ser un caminar que no va a ser continuo, va a ser interrumpido durante el año y se trata sobre los dogmas que vamos a estar conversando, en este caso, a lo largo, vuelvo repito, de este caminar cuando comencemos a ver los dogmas de la Iglesia Católica. Aquí quiero aportarles algo interesante que me encontré en mi investigación. La cifra de los que yo voy a proponer ahorita no es una cifra cerrada. ¿Se puede hacer alguna declaración dogmática? Sí. No hay digamos así, una especie de canon de dogmas, sino que hay diferentes listados dependiendo de cuál sea la teología o el desarrollo que se quiera dar con estos. O sea que no hay un número preciso de dogmas, pero sí hay un número preciso de dogmas definidos por la Iglesia. ¿Se entiende? A lo que quiero decir es que hay unas cosas que son verdades de fe que se han creído siempre y se creen dogmáticas porque se han creído así desde el inicio. Y hay otras que se definieron por temas que la Iglesia estuvo diciendo en su interior que podía haber peligro de división. Se plantaron dos posturas de que unos decían que sí, otros decían que no, pero la Iglesia tuvo que salir a pronunciarse. En este caso el magisterio, hacer las investigaciones, ver lo que siempre se creyó desde los apóstoles hasta nuestros días para poder definir esto y ya evitar. Lo que se busca aquí evitar es la división o la ruptura de la Iglesia. En este caso, dicho esto de antemano, vamos entonces a adentrarnos a los dogmas como tal. Dependiendo de la configuración, pueden variar de entre 33 dogmas hasta 50. Ese puede ser el listado que nos podemos encontrar en internet. Pero popularmente se encuentra el de 44. De esto voy a hacer un señalamiento. Y les comento, vayamos viendo lo que son las verdades eternas, vamos a ver los dogmas únicamente que se han definido por la Iglesia de forma infalible. ¿Qué quiere decir? No vamos a tratar
dogmas que son cosas que ya se creen desde siempre y se aceptan de esa forma. Pero en mi listado de 44 dogmas que les voy a presentar, estos dogmas voy a señalarles cuáles son los que se creen de esa forma y los que se han dado de forma infalible. Y se lo voy a dar por categorías. Estas categorías sí aplican para la mayoría de los listados de dogmas que hay en internet. ¿Okay? Y vuelvo y repito, este listado varía en su número porque depende que yo quiera estudiar. Sería el caso de 33 dogmas si solamente yo estuviera estudiando los dogmas que se dan de forma infalible por parte de la iglesia. O sea, se fijan de forma infalible. Pero hay dogmas que se creen porque se han creído así, de esta manera, siempre. Y no ha tenido la iglesia la necesidad de intervenir y decir, oye, aquí hay que hacer una definición dogmática que ya cierre esto, sino que se respeta por la tradición que esto se ha creído así siempre. Por eso vemos que los dogmas pueden venir de la Sagrada Escritura o también de la Sagrada Tradición. Entonces, ya aclarado este punto, vamos a adentrarnos entonces a lo que son las categorías de dogmas. Vamos a empezar con la primera. La primera categoría son los dogmas sobre Dios uno y trino. Aquí me detengo un momentito. Vuelvo y repito, solamente los voy a mencionar, voy a dar una fecha, voy a indicar si es un dogma definido por la iglesia, ya fijo, o es algo que se cree dogmáticamente, pero se cree de esta forma desde el siglo I y se ha mantenido así sin variación. ¿Okay? Nada más para que lo tengamos en cuenta. En este caso, el dogma o los dogmas que corresponden sobre Dios uno y trino, el primero, claro, no tiene que ser en este orden necesariamente, pero los tengo así por orden de importancia y un orden catequético. Son 5 que entran dentro de esta línea y el primero dice, habla sobre la existencia de Dios. Este fue definido, ojo, y no tiene que ver mucho con la fecha cronológica, porque uno dirá, bueno, él me va a decir, este dogma de la existencia de Dios fue definido en el siglo II después de Cristo, no sé qué, no sé qué. No necesariamente. Aquí vemos cómo algo, como un dogma, se define siglos después y no necesariamente porque venía siendo creído desde el inicio. Y este es un ejemplo. La existencia de Dios. El dogma se define en esta forma, de forma dogmática, en el Concilio Vaticano I, en el año de 1870. Está en el primero como forma catequética que lo podríamos llevar en algún momento, pero no necesariamente fue el primero en que se definió, sino que esto ya era una verdad creída de hace mucho tiempo, pero dentro de la iglesia se suscitaron tal vez algunos movimientos, algunas dudas, algunas turbulencias que hacían que se dudara la existencia de Dios, sino que se veía la iglesia como un instrumento de manipulación de las masas. Y tuvo que la iglesia salir a pronunciarse de esto y se fija el dogma de la existencia de Dios en el Concilio Vaticano I en el año 1870. Luego, en ese mismo Concilio Vaticano se define la unidad de Dios. O sea, creemos en un Dios uno y trino. 1870. O sea, que no es divisible. ¿Okay? Dios es eterno. También se define en el Concilio Vaticano I en el año 1870. O sea, estos 3 primeros dogmas que estamos poniendo aquí en nuestro listado se definieron bajo el mismo concilio. La existencia de Dios, unidad de Dios y Dios es eterno. Luego ahora viajamos hacia atrás en el tiempo. Y esto es una definición dogmática que es vinculante no solo para los cristianos católicos, sino también para muchos cristianos no católicos y para los ortodoxos. Hablamos de la Santísima Trinidad, la cual se definió en el Concilio de Nicea, en este caso en el año 325 después de Cristo. Hablamos del siglo IV aproximadamente. Se ratificó en el Concilio de Constantinopla en el año 381. O sea, si vemos aquí, alguien estuvo dudando de la existencia de la Santísima Trinidad, pero ya esto se había definido muy cercano a los apóstoles y a los sucesores, prácticamente podríamos estar hablando menos de 300 años, cuando se define este dogma que debe ser vinculante, creer en un Dios uno y trino. Avancemos. Dios es creador de todo. También es mencionado
en el Concilio Vaticano I en el año 1870. Si ven, muchas dudas hicieron que la iglesia se reuniera en pleno en el año de 1870. Y todas estas dudas apuntaban a Dios. La existencia de Dios, la unidad de Dios, Dios eterno y Dios creador de todo. Un punto para considerar. Y lo otro, lo que nosotros creemos como un Dios uno y trino, la Santísima Trinidad, ya había sido definida dogmáticamente en el Concilio de Nicea del año 325. Dato curioso, uno de los participantes en este concilio para esta definición fue San Agustín de Hipona. Continuamos. Dogmas cristológicos. Ahora me dirán, pero oye, si la escritura me basta y me sobra para definir que Cristo es Cristo. Vamos allá. De esto tenemos un repertorio aproximado de 9 dogmas. Y empezamos con Jesucristo es verdadero Dios, que también aparece en el Concilio de Nicea en el año 325, junto con el de la Santísima Trinidad. Jesucristo es verdadero hombre, Concilio de Caledonia, ya ocurre prácticamente casi 100 años después. Este Concilio de Calcedonia, en el año 451, define a nuestro Señor Jesucristo como verdadero hombre. Luego habla de lo que se llama la unión hipostática, porque entendamos algo. En el 325 se definió que Cristo era verdadero Dios. Entonces, ¿qué era? ¿Era un fantasma que se aparecía a los apóstoles o andaban con ellos por ahí? ¿O era una ilusión que ellos veían? ¿O era verdadero hombre? Surge esta pregunta y 100 años después, bueno, poniéndolo así, más o menos 100 años después, o con el tiempo, fue respondida en el Concilio de Calcedonia en el año 451. Y después se habla de algo. Bueno, pero entonces ¿será que Cristo son dos personas? ¿Es una dualidad? Pues no. Se define en el mismo Concilio de Calcedonia en el año 451 que hay lo que se llama la unión hipostática. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. En este mismo concilio se vuelve a definir las dos naturalezas. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre y está unido hipostáticamente, pero tiene doble naturaleza, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Esto es definido en este mismo concilio 451. Si ven, se ha ido dando un desarrollo de la cristología. Luego, Cristo tiene dos voluntades. Esto se define en el concilio de Constantinopla, en el tercer concilio de Constantinopla en el año 681. Tiene una voluntad humana y una voluntad divina. Esto no se preocupen, ahorita solamente lo estoy mencionando para que cuando nos adentremos ya sepan, bueno, estos son los dogmas, esto es lo que vamos a desarrollar. Qué interesante, pero no todo lo vamos a ver a la vez. Esto hay que verlo poco a poco. Algunos temas tomarán varios videos, otros tomarán tan solo un video. Y estos sí son un poquito más complejos. Continuamos. Cristo redimió al mundo. Esto que les comento ahorita, Cristo redimió al mundo, no se da en un concilio. Es una enseñanza apostólica del siglo I. Y esto se ha creído así desde el siglo I hasta nuestros días. Por ende, no tiene una definición dogmática como tal, como la conocemos de los concilios, o que nace de los concilios. Y esto, por toda la cristiandad, no hay duda que Cristo redimió al mundo con su sacrificio en la cruz. También tenemos acá otra enseñanza apostólica, que Cristo murió voluntariamente. No fue obligado, no fue que Él lo hizo porque tenía que quedar bien con alguien, sino voluntariamente y aceptando el designio de su Padre y su ordenanza, Él se entrega de esa manera. Otra enseñanza apostólica, Cristo resucitó. Dentro de los 44 dogmas se habla que Cristo realmente resucitó en este listado, pero esto es una enseñanza apostólica. O sea, esto lo que estamos viendo ahorita aquí es lo que habla el querigma, que ya hemos hablado en otros videos, principalmente en los videos que estamos haciendo del libro de Hechos de los Apóstoles. También tenemos Cristo es juez universal, también enseñanza apostólica, que viene de los apóstoles
hasta nuestros días. Esto lo creemos y es vinculante para los católicos. Sí, es vinculante creerlo, pero no hay una duda de eso y no tenemos que definirlo con un dogma, dado que esto nunca ha sido tema de disputa o discusión dentro del círculo católico. Avancemos ahora a los dogmas marianos. En los dogmas marianos tenemos 4. Muchos de nuestros hermanos cristianos no católicos podrían llegar a pensar que tenemos como 1.000.000, pero solamente tenemos 4. Y estos dogmas, cabe señalar que son cristocéntricos. De estos dogmas, de estos 4, tenemos el primero que se definió en el año 431 después de Cristo, en el concilio de Éfeso. Y hablamos de María es Madre de Dios. Luego viene la virginidad perpetua de María. En este caso fue definido en el concilio de Letrán, año 649. Si bien estos 2 dogmas son vinculantes tanto para nosotros como para la Iglesia Ortodoxa Oriental. También tenemos el dogma de la Inmaculada Concepción, que no se refiere a que María fue concibió a nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo, sino que ella fue sin mácula, sin mancha desde, ¿cómo se llama esto? Ahí se me acaba de escapar la palabra. Desde su concepción. O sea, fue preservada de pecado desde el momento de su concepción. Esto, y les traigo este dato, fue definido por el Papa Pío IX en el año 1854. Y el último dogma mariano, y uno de los más recientes, es la Asunción de la Santísima Virgen María, definido por el Papa Pío XII en el año de 1950. Ahora pasemos a la categoría sobre los dogmas que hablan del tema de la Iglesia. El primer dogma viene de una enseñanza del primer siglo. La Iglesia fue fundada por Cristo. Y esto lo creemos como católicos porque esto se ha transmitido así, sin mezcla de error, desde el siglo I hasta nuestros días. No hay un dogma definido, en este caso como lo conocemos a través de un concilio, porque esto se ha creído así, sin mezcla de error y sin duda hasta nuestros días. La Iglesia es necesaria para la salvación. Esto viene por parte de la tradición apostólica. En este caso tampoco tiene una definición dogmática como la que conocemos, como la que hemos establecido aquí como un marco de referencia por la autoridad de la Iglesia, sino que siempre se ha creído así, en todo momento y en todo lugar. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Esto fue definido en el Concilio de Constantinopla, en el primer Concilio de Constantinopla, en el año 381. El Papa tiene primado, o sea, sobre el primado de Pedro. Este fue definido también en el Concilio Vaticano I, en el año de 1870. El Papa es infalible cuando habla ex cátedra. Este fue definido también en el Concilio Vaticano I, en el año 1870. Los obispos son sucesores de los apóstoles. Esto es una enseñanza apostólica. O sea que se cree porque así lo enseñaron e instituyeron los apóstoles. Por ende, esto no hay duda de que ellos son legítimos sucesores de los apóstoles. No hay un dogma definido magisterialmente, ese sería el término. El magisterio es infalible en fe y moral. Esto se definió dogmáticamente a través del magisterio en el Concilio Vaticano I en el año 1870. Y este es uno de los términos más controversiales para nuestros hermanos cristianos no católicos, porque esto incluso se definió antes de la Reforma Protestante. Y miren cómo es la providencia de Dios. Al definir este dogma, y voy a hacer un paréntesis aquí, antes de la Reforma Protestante, para muchos fue un punto de salida para decir la Iglesia es una iglesia exclusivista. ¿A qué me refiero con esa palabra exclusivista? Que ustedes solamente son dueños de la salvación. Y el dogma es el siguiente: fuera de la Iglesia no hay salvación. Claro, esto, como dice acá en mis apuntes, correctamente entendido, dado, y esto se dio en el Concilio de Florencia en el año 1439. Como dato curioso, aquí después, un par de décadas después, aparece Lutero y niega ya de este dogma, de dicho sea de paso,
y de otras cosas más dentro de la iglesia, y la gente ya comienza a ver como esta parte de que fuera de la iglesia no hay salvación como una excusa, y como pongo acá en mis apuntes, que debía ser entendido correctamente, para que las personas no se fueran tras una persona que sembró odio o fue el precursor de la división de la cristiandad. Dogmas sobre la gracia y la salvación. Ahora entramos en otra categoría. Aquí tenemos 5. Dice el primero que tengo acá, pecado original. Esto es un dogma, el pecado original. Es que no crea que hubo un pecado original y que nosotros fuimos afectados por ese pecado original, sea anatema. O sea maldito, o es un hereje. En este caso se definió en el Concilio de Trento, año 1546. Necesidad de la gracia. Increíblemente, hay un concilio que habla de la necesidad de la gracia. Y ahí viene el punto que nosotros decimos, pero es que católicos no creen en la gracia de Dios y a veces la reducen. No, hay una necesidad en todo momento y en todo lugar de la gracia de Dios. Y fue definido en el Concilio de Orange, año 529, después de Cristo. Esto es vinculante para nosotros y para los cristianos, la Iglesia Ortodoxa Oriental. Justificación por la gracia. Interesante, justificación no solo por la gracia, justificación por la gracia. En este caso, este dogma fue definido en el Concilio de Trento, un año después cuando inició este concilio. Se inició en el 1546 y aparentemente avanzó hasta el 1547. Digo aparente porque no he investigado todavía formalmente esta información, pero aquí lo tengo apuntado en fecha, que la justificación por la gracia se establece en el Concilio de Trento en el año 1547. Y esto tengo en mis apuntes, dice, la fe es necesaria para la salvación. Enseñanza, esto sí es enseñanza apostólica, pero la justificación por la gracia, en este caso, es importante tener en cuenta esto porque se da en un contexto de la Reforma Protestante en el año 1547. Por eso su importancia. La Iglesia fija que la justificación no es solo por la fe, o en este caso solo por la gracia, sino por la gracia. Pero requiere de nuestra libre y voluntaria voluntad, valga la redundancia. Porque sí, libre y voluntad suena como... la respuesta de nuestro libre albedrío. Comentaba acá que la fe es necesaria para la salvación. Esto es una enseñanza apostólica. Por ende no hay una formal propuesta conciliar de esto, sino que se ha creído siempre. Las obras cooperan en la gracia. Esto también se fijó en el Concilio de Trento en el año 1547. Por eso es que la justificación no es solo por la gracia, sino que es la justificación por la gracia junto con las obras que cooperan con la misma. O sea, con lo que nosotros hagamos. Y dejemos hacer a la gracia también. Ahora hablemos un poquito de los dogmas sobre los sacramentos. También trataremos en algún momento, dice. Cristo instituye los sacramentos. Esto se crea así desde el siglo I hasta nuestros días. No hay una definición dogmática para el mismo. Son 7 sacramentos. Esto se definió en el Concilio de Trento también en el año 1547. El bautismo es necesario para la salvación, también definido en el Concilio de Trento, en ese mismo año, 1547. Confirmación como un sacramento. La confirmación fue fijada como un dogma de fe. Increíble, ¿eh? Un sacramento fijado exclusivamente como un dogma de fe en el Concilio de Trento también en el año 1547. La Eucaristía, presencia real de nuestro Señor Jesucristo bajo las especies de pan y de vino, fue fijado en el Concilio también de Trento, pero ya en el año 1551. El famoso, miren, y aquí viene una parte muy interesante. ¿Por qué se tuvo que haber fijado esto si había un dogma anterior que respaldaba esto? Y ahora te me dirán, ¿pero de qué estás hablando si no me he escuchado de tu parte mencionar que hay un concilio que habla específicamente de que esto había sido declarado anteriormente? Me refiero a la Eucaristía como presencia real. Por lo que les voy a comentar ahora. La transubstanciación se da en el Concilio de Letrán
en el Cuarto Concilio de Letrán en el año 1215. Y ahora uno se podría quedar pensando, ven acá, tú me estás diciendo que tuvieron que hacer un dogma, fijar un dogma para decir que había una presencia real, pero prácticamente 300 años antes ya ustedes tenían un dogma que hablaba de la transubstanciación. ¿Por qué? Veamos las fechas. Recordemos que en más o menos el año 1540 en adelante más o menos ocurrió el tema de lo de Lutero y la separación o la división de la iglesia. Y una de las cosas que se puso en tela de juicio, y por ende, por eso hablamos que nuestros hermanos cristianos no católicos no están en comunión plena con nosotros, es por el tema de la transubstanciación. Porque Lutero negó esta transubstanciación y le cambió el nombre. No voy a entrar en detalles aquí en este momento con respecto a eso, pero lo que sí les puedo comentar o adelantar es que ya desde ese momento se dejó de creer en algo que se había fijado por parte de la iglesia en el año 1215. Otro detalle interesante es que tuvo que sacarse este dogma porque muchos de los que se estaban comenzando a poner en duda de lo que predicaba, en este caso Lutero y sus demás seguidores, era de que esto no era real. Entonces, ¿qué sucedió? La iglesia como madre y maestra tuvo que voy a usar la palabra, refijar el dogma de la transubstanciación, diciendo que realmente había presencia real de Cristo, no un aura, no un espíritu, no una esencia, presencia real. Ahora se entiende. Y en el mismo Concilio de Trento, en el año 1562, en Trento, se fija la misa como se cree como dogma de fe que la misa es un sacrificio. Pasemos a otra categoría, dogmas sobre las últimas cosas, la escatología. De estos hay 6 dogmas. Unos son definidos en concilios y otros se creen por enseñanzas. En este caso apostólica o que se creen desde el siglo I de esa forma. Pasemos al primero. Aquí son 6. Ya con esto prácticamente estamos finalizando de definir todos los dogmas que en algún momento iremos explorando poco a poco. Dice así, dogmas sobre las últimas cosas. Existencia del cielo. Esta tradición es constante, no solo por parte de los cristianos, sino que también la vemos ya desde el Antiguo Testamento. O sea que ya eso viene sin mezcla de error prácticamente desde todos los tiempos. La existencia del infierno fue definida en el Concilio IV de Letrán en el año 1215, porque había gente que dudaba que el infierno existiera. Ya se había definido en 1215 esta verdad de fe. Existencia del purgatorio. Interesante, tenemos 2 fechas. Fue definido en el Concilio de Florencia en el año 1439 y nuevamente ratificado en Trento en el año 1563, porque Lutero también negaba la existencia del purgatorio. Juicio particular. Se fija este dogma de fe en el Concilio de Florencia, año 1439. Juicio final. Esto es una enseñanza apostólica que viene desde los primeros siglos. Y la resurrección de los muertos. Esto increíblemente es fijado en el Concilio de Constantinopla. El primer Concilio de Constantinopla en el año 381. Y como ven, no está en orden cronológico, pero está en un orden catequético. De estos dogmas, de este listado de dogmas que tenemos acá, vamos a tratar en algunos momentos, en general vamos a tratar todo lo que son dogmas definidos por el magisterio. Pero si en algún momento creo prudente compartir con ustedes algún dogma, por ejemplo, como el que se mencionaba acá en lo último, que hablaba del dogma sobre la existencia del cielo, lo trataremos en su justa medida, porque todo lo que, a pesar de que no se definió o no se ha definido dogmáticamente dentro del magisterio, es una verdad eterna, es una verdad que se cree de toda la existencia. Eso es un ejemplo, ¿no? Conclusiones importantes. Estos 44 dogmas son un resumen tradicional, no es un listado oficial definitivo, porque dependiendo cómo lo estudiemos, pueden ser de 33 a 50, porque estos dogmas se pueden subdividir. Hay unos que no, otros tal vez sí.
muchos ya eran creídos desde el siglo I y luego definidos formalmente. Por ejemplo, lo que yo cité cuando dije, esto es creído del siglo I, esto es enseñanza apostólica. Todos pertenecen al único depósito de la fe, el cual está compuesto por viene revelado a través de la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y o interpretado infaliblemente por el Magisterio. Síntesis final. El dogma no es una opinión, sino verdad revelada, más autoridad de la Iglesia, más obligación de la fe. Esto es importante, ¿eh? Verdad revelada, autoridad de la Iglesia, o sea, apoyada en la autoridad de la Iglesia, y es de obligación para todo cristiano católico. Es la expresión más firme de la verdad que Cristo confió a su Iglesia. Es la expresión más firme de la verdad que Cristo confió a su Iglesia. Bien, eso sería todo por este video introductorio a los dogmas, o también llamado verdades eternas. Para finalizar este video, vamos a hacer las oraciones que hemos acostumbrado a hacer de cierre en los videos. En este caso, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.